Hoy tenemos con nosotros a Goyo Panadero. Es director de marca, marketing y comunicación en EY y sobre todo es un gran amigo. Me unen a Goyo muchos años de trabajo conjunto. Recuerdo cuando fue mi jefe en mi etapa como director global de estrategia de comunicación con responsabilidad sobre la marca corporativa, la reputación y las métricas en BBVA. Y es claramente uno de los pilares e impulsores tanto del Foro de Reputación Corporativa como del Instituto de Análisis de los Intangibles y en la fundación de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, que agrupa precisamente a estas dos asociaciones que he mencionado. Goyo, la verdad es que es un referente en gestión de intangibles y ha ocupado siempre puestos en comités de dirección en todas las organizaciones por las que ha pasado, en Deloitte, en BBVA, en JIC y ahora en EY, solo por citar algunas, por lo que tiene un conocimiento claramente profundo de las organizaciones y de los retos que existen para consolidar la función de la gestión integrada de los intangibles y ubicarla en el nivel que se merece. Goyo es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Ciencias Políticas, imparte clases y conferencias en distintas escuelas de negocios y se ha formado en Londres como coach. Goyo, mil gracias por estar conectado hoy. Una cuestión de reputación. Edición especial por el 10º aniversario de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Muy bien, Goyo. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, quería sobre todo escucharte. Tenemos mucho interés en tu opinión, en tu visión, y quería empezar por hablar del rol de la empresa como parte de la solución de los retos globales, ¿no? Y empezar simplemente con un dato. Siempre estamos utilizando datos aquí, como sabes. Entonces, en los 21 años de realización del Trust Barometer por parte de Edelman, pues este año, en 2021, es la primera vez que en 21 años las empresas aparecen liderando el ranking de generación de confianza frente a gobiernos, medios de comunicación e incluso las ONGs. Entonces, me gustaría que nos hablaras del rol de la empresa. Bueno, yo antes de contestarte quiero darte las gracias por la invitación y darte la enhorabuena porque 10 años ya es tiempo. Lo que sí que te aviso es que 20 años no es nada, decía el maestro Gardel. O sea que por lo menos te quedan otros 10 dando guerra, Ángel. Bueno, a la pregunta que me haces, pues fíjate, yo creo que ha pasado algo que jamás pensamos, y tú te acuerdas bien porque además hemos tenido tiempos donde hemos trabajado juntos y demás, que no veríamos, y sobre todo si echamos la memoria atrás, y los más jóvenes no se acordarán, pero cuando Friedman publica en el New York Times Magazine su historia del capitalismo, no quiero decir salvaje, pero sí solo orientado a la rentabilidad de los accionistas. Acuérdate que siempre bromeábamos con aquí generando valor para el accionista, ¿no? Y solo valía eso, publicar los resultados a corto y tal. Era muy difícil pensar que fuera del mundo de las empresas y la gente tuviese confianza en ellos, ¿no? Pero es que han cambiado muchas cosas y yo creo que eso es una labor un poco de todos, ¿no? Han cambiado también los tiempos, la gente se ha dado cuenta y luego sí, seguro que en la conversación hablaremos el papel que tienen que tener las empresas en la sociedad, ¿no? Pero sobre todo es que, Ángel, hemos visto algo que tú y yo pensamos que nunca pasaría y sí ha pasado, que hemos ido evolucionando hacia un capitalismo de stakeholders. A mí me gusta decir mucho más un capitalismo humanista, donde todo eso de poner la persona en el centro se empieza a sentir. El COVID, que si luego también comentamos lo podemos hablar, eso ha venido a reforzarlo más. Y yo creo que empezamos a ser conscientes que aunque Rousseau hablaba del pacto social, individuo-estado, se olvidaba de las empresas, claro, en aquella época. Pero ahora es importante y ese pacto no puede ser bilateral, tiene que ser trilateral. Porque muchas cosas sin la participación de las empresas no se van a cambiar. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que la gente se va dando cuenta que los individuos y los movimientos sociales están fenomenal, los estamentos, el gobierno y demás están muy bien, pero ese tercer actor es el que termina de vertebrar las cosas, ¿no? Y eso es lo que ha empezado a pasar. Y cuando han venido mal dadas, ha habido gente que no ha fallado. Ha habido gente que ha puesto aviones, ha habido gente que no ha cerrado las compañías, ha habido gente que ha seguido manteniendo los puestos de trabajo y eso es difícil tenerles al margen, ¿no? Pero también es verdad que las compañías saben que tienen que cambiar y están cambiando y que no vale solo hablar de la rentabilidad al accionista, que por supuesto hay que darla porque si no, no invierten. Hay que pensar en todos, ¿no? Pues mira, justo en ese sentido,
El año pasado y este año venimos realizando en Corporate Excellence una investigación sobre el comportamiento de las empresas durante la COVID-19, que probablemente explica en parte el resultado de Edelman, ¿no? Y sobre todo lo que nos estamos fijando es en el futuro, no en lo que han hecho las empresas, sino en cómo debería de ser esa empresa con futuro. ¿Cuál debería de ser el rol y una empresa realmente con futuro en este contexto post-COVID? Pues fíjate, yo creo que hay una cosa que es muy difícil siempre manejar, y yo creo que es el gran reto que tienen los CEOs o los líderes de las organizaciones, que es trabajar con luces cortas y largas, ¿no? Y claro, las compañías que habían hecho ese trabajo y que han demostrado que llega el COVID y tienen resiliencia es porque pueden ir mucho más allá. Nosotros, y en la compañía donde yo estoy ahora, trabajamos mucho en términos de long-term value, de gestión de valor a largo plazo, que es poco sexy para un CEO que tiene que reportar resultados si es una compañía, iba a decir, listada pública y está en los mercados de valores, y que al final se mide por los resultados trimestrales como mucho anuales. Piensa que además ha pasado una cosa tremenda, Ángel. Ya no, o sea, el plan estratégico a 3 años ha saltado por los aires. Entonces, o tienes visión de 1 año o tienes visión de 10. Pero ese intermedio no está. Entonces, en 10 ya entra el propósito, que luego seguramente hablaremos de él. Entonces, claro, ¿qué ocurre post-COVID? Que lo que se han dado cuenta es que quien había hecho los deberes, esto es como lo de los 3 cerditos con las casas, pues cuando viene y empieza a soplar y el lobo y tal, y tú has trabajado bien los cimientos, tienes el propósito claro, trabajas a largo y demás, pues los resultados de este año son los que son, pero no pasa nada porque sigue teniendo mucho futuro tu compañía. Entonces, yo creo que las compañías que saben trabajar a corto y a largo, las compañías que pueden explicar el valor que generan para todos los stakeholders, empezando por los propios empleados, que también ese es otro tema apasionante para hablar del engagement y la cultura, ¿verdad, Ángel? Sí. Temas de tecnología, de innovación. Y yo creo que sobre todo, y hablaremos, ¿no? El propósito está vertebrando muchas cosas, porque antes hablábamos siempre de valores, pero la gestión por valores era algo etéreo. Ahora el propósito está en el medio de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de compañía que no pasa nada si los resultados a corto no son buenos, si yo tengo muy claro el largo plazo, y ese largo plazo requiere que también los inversores, los accionistas y demás vean. Entonces, claro, pero esa es la dualidad con la que un CEO tiene que trabajar. Pues fíjate que si leo entre líneas, has mencionado una serie de capitales intangibles. Has hablado de personas, has hablado de capital social y relacional, has hablado también de innovación y has hablado de sostenibilidad o de capital natural, que son justo los 4 capitales intangibles que no han parado de crecer en estos años, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre lo intangible, sobre estos intangibles cuando piensas en ese futuro? Pues fíjate Ángel, porque ha avanzado mucho, ¿no? Desde que empezamos en ese capital intelectual y que luego se fue, hablaba de hace 20 y tantos años, incluso acuérdate cuando teníamos el Instituto de Análisis de Intangibles, que nos fusionamos con el Foro de Reputación, y yo creo que fue ahí apasionante, fueron unos años maravillosos. Pero yo creo que han avanzado mucho y hay avances muy bonitos, por ejemplo, en temas de medición de marca, todos los grandes impactos que hay ahora mismo en redes sociales. Para mí lo más espectacular, yo creo que, fíjate, desde el punto de vista de largo plazo es cómo hemos pasado del tagline al propósito. De cómo hacer un tagline divertido del Just Do It de Nike a hacer propósitos que vertebran el futuro de la compañía, ¿no? Entonces, claro, uno podía ser muy ingenioso con una frase que te enganchase y otra cosa es meterte en un propósito que puede cambiar todos los temas, ¿no? Esa para mí es una de las cosas fantásticas. Yo creo que también el mundo de la sostenibilidad ha dado un giro fantástico también en todo este mundo de intangibles, ¿no? Fíjate, nosotros, uno de los grandes temas que se ha intentado trabajar, porque tenemos muchos indicadores, se han hecho muchos indicadores y tú eres un gran experto en indicadores. El tema es qué indicadores tiene que manejar un CEO. En intangibles. No todos los que manejamos nosotros, que están fenomenal. Al final un CEO es igual que los financieros, ¿no? Tiene claro que con 7 u 8 ratios financieros tiene toda la compañía en la cabeza y lo puede explicar bien, ¿no? Y son además cosas que cuando él está hablando de un ROE o está hablando de cualquier cosa, todo el mundo sabe a lo que se está refiriendo, ¿no? Pero eso está cambiando y eso está cambiando, lo hemos hablado antes, cuando
Fíjate, en la firma donde estoy empezamos a trabajar un proyecto de embarkment hace tiempo, luego vino el Roundtable con los CEOs americanos, se ha trabajado con las 4 Big Four en Davos para intentar llegar a una especie de consenso de cuáles son esos 15, 20 indicadores que un CEO tiene que manejar para esa historia a largo plazo, ¿vale? Que tiene que ver con el planeta, que tiene que ver con las personas y que tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Y ya no entro en indicadores a lo mejor más técnicos de gestión nuestros, pero estos son indicadores donde él puede demostrar que está haciendo una labor que va a hacer que cuando él se vaya, la compañía siga más fuerte que cuando él esté, ¿no? Y yo creo que ese es un gran avance. Y yo creo que ahí los CEOs empiezan a preocuparse mucho por ese tema, ¿no? Y yo creo que es apasionante. Ya te digo, ha habido muchos más indicadores de gestión que tenemos ahora todos en la cabeza por tema de redes, líos y demás. Creo que los CEOs están empezando a trabajar y a tener unos cuantos en la cabeza. Pero para mí realmente lo que es de mérito es que hayamos pasado el tagline al propósito. Sí, ahora entraremos en el propósito, pero no quería dejar de tocar este tema de los KPIs, porque cada vez vemos más organizaciones que están vinculando las políticas de remuneración de la dirección con indicadores, no me gusta nada llamarles no financieros, porque no existe una distinción entre lo financiero y lo no financiero, pero indicadores como puede ser la reputación, como puede ser la marca en el sentido profundo del término, la salud de la marca, el compromiso de los empleados, la propensión a recomendar la empresa, la satisfacción de los clientes. Entonces, para ti, ¿cuál sería el indicador clave que puede ayudar a una empresa a transformar esta visión del corto al largo plazo? ¿De los que he mencionado yo o de algún otro que me he dejado en el tintero? Para mí, el más importante es el nivel de engagement de los empleados, porque resumen muchas cosas, Ángel. Vamos a un mundo donde las grandes organizaciones que tú y yo hemos vivido, en grandes bancos, por ejemplo, la corporación que estoy ahora con 300.000 personas y demás, no van a ser puestos de trabajos fijos, no va a ser gente que está contratada en las compañías, van a entrar en proyectos, ¿no? Entonces, claro, la parte del engagement es muy importante porque vas a trabajar por proyectos o vas a trabajar en el core de la compañía. Y además vas a tener que acometer un entorno muy incierto, muy VUCA, como hablamos siempre. Entonces, es un indicador que le afectan muchas cosas. Le afectan el impacto que está generando la compañía, porque tenemos muchas gap generacional, donde hay gente que quiere impactar mucho, los jóvenes quieren impactar muchísimo. Luego un ratito, luego ya el tema de cuánto tiempo quieren estar impactando, tampoco vayamos a liarla. Pero claro, para eso la compañía tiene que tener un propósito. Luego tú quieres que estar contento con lo que haces. Entonces implica que tengas la mejor cartera de clientes, que el trabajo que estás realizando en los proyectos sean apasionantes, que puedas conciliar tu vida, que sientas orgullo de llevar la marca de tu compañía, ¿no? Entonces, si de verdad las personas son lo más importante, porque la tecnología es fantástica, es disruptiva y demás, pero fíjate, la tecnología al final, tarde o temprano, siempre termina poniéndose al servicio de todo el mundo. Lo difícil es tener la gente con ese talento, pero sobre todo con ese engagement, para querer cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que para mí esa es la parte más importante, ¿no? El que tú te sientas muy pegado a un proyecto, el tiempo que estés. Ya seas un empleado fijo, ya trabajes por un proyecto, ya trabajes como sea, ¿no? Y con el resto de stakeholders también, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, o por lo menos con los CEOs con los que yo hablo y el mío y demás y tal, es lo que tienen más en la cabeza, ¿eh? O sea, porque hay compañías y podemos hablar un poco de, de las tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Donde el 80-90% de su valor bursátil es intangible y demás y tal. Y la tecnología es fundamental y tal. Pero es que es clave. Si la gente se va, no hay compañía. Pues esto... Es raro que diga uno de comunicación estas flores para los de talento, pero yo lo siento así. Sí. Bueno, está muy relacionado porque el futuro de la comunicación también pasa por un proceso de dentro hacia afuera y los portavoces más potentes en términos de convicción y de poder, pues empiezan en los empleados, ¿no? Y claro, esta idea de decir, bueno, los empleados y los colaboradores, ¿por qué van a querer participar? ¿Por qué van a querer continuar? Y ahí es donde entramos quizá en el propósito, ¿no? Y en el propósito, a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que, no sé, acabamos de realizar y presentar los estudios el estudio de Approaching the Future
Tendencias en reputación y gestión de intangible, la 6ª edición, y nos encontramos con que hay una enorme cantidad de empresas que nos dicen que tienen definido un propósito, y lo que me preocupa es que ¿qué entienden por propósito? Es un ejercicio de comunicación para ellos. Cuando profundizamos un poquito más se nos cae a la mitad de los que han dicho que tienen un propósito y preguntamos: ¿han activado ustedes este propósito? ¿Está alineado con la estrategia de negocio? ¿Es un ejercicio de transformación? Pues entonces cae claramente, digamos, el número de empresas que realmente están trabajando en el propósito como palanca de transformación y que están definiendo su propósito no para sus stakeholders, así top-down, sino con ellos, ¿no? ¿Tú qué opinas de la economía del propósito? Bueno, yo creo que yo siempre he pensado, Ángel, que lo más difícil en el mundo era hacer un tagline, porque con 3 palabras resumir una promesa de marca y tal era complicado. Luego vino el propósito y me lo complicó mucho más, porque tienes que definir en una frase para qué estás aquí, ¿no? Y para qué haces las cosas. Y además, claro, no te puedes enrollar. Entonces, si no te puedes enrollar, entonces no es lo suficientemente específico a la gente que le gustan las cosas muy concretas. Pero te puedo dar un caso, dos casos muy concretos para ver cómo se puede bajar el propósito, ¿no? Nosotros tenemos un amigo común que es Goyeneche en Ecoalf, donde nace una compañía como es Ecoalf basada en el propósito, donde luego el resto de cosas que tienen son maravillosas, diseño, prendas y demás, pero ellos nacen con un propósito muy concreto para hacer unas prendas recicladas y demás, que son la envidia de todos los grandes diseñadores de todas las grandes marcas que en el fondo les gustaría estar trabajando en una compañía como Ecoalf. Y estoy hablando de Prada, de Inditex y demás. ¿Por qué? Porque, perdóname la expresión, sacan la mierda del mar y hacen magia para darte unas prendas maravillosas. Y en el fondo, yo me estoy poniendo océanos cuando me pongo algo de Ecoalf. Y tú oyes a Javier, y Javier es así desde el minuto 1, porque yo tuve la suerte cuando él estaba montando la empresa de que lo primero que formula es su propósito. Y no hay planeta B, y toda su comunicación, porque la comunicación es una consecuencia, pero el cómo funciona esa compañía está basado en su propósito. Claro, de esas tenemos pocas, Ángel. Yo os puedo contar nuestro caso. Nosotros tenemos un propósito en EY que es Building a Better Working World. La traducción es un poco rara en español, construyendo un mundo del trabajo mejor. Bueno, sería algo así. Pero el 5 de marzo del año pasado fuimos la primera compañía con un positivo en España, en un edificio de 3.000 personas, donde estaba el antiguo Windsor, que ahora tenemos la Torre EY, maravilloso y demás. Como somos muy modernos, cada uno puede sentarse donde le dé la gana. Todo espacio de praderas, ninguno tenemos un despacho, ni el CEO, ni el presidente, ni nadie. Entonces, todo eso es fantástico. Pero cuando empieza a ponerse el tema serio, hacemos una prueba el fin de semana anterior para probar que todos los sistemas funcionaban. Bueno, los bichos estos de compañías, gracias a que tienen buena tecnología, se lo pueden permitir. Nosotros tan tranquilos y demás. Y me acuerdo facilísimo. Era un jueves. Nos llaman al comité de crisis inmediatamente para sentarnos y nos dicen que tenemos un positivo, pero claro, teníamos un problema, es que no sabíamos en qué plantas había estado. Y el protocolo del 5 de marzo, ahora es muy fácil hablarlo, pero el 5 de marzo ninguna gran compañía, os recuerdo que es que luego hubo manifestaciones por el 8M, etcétera, etcétera, ninguna gran compañía había dicho nada ni había hecho nada. Se sabía que ya había algún positivo en España, en las compañías. Y nosotros, nuestro protocolo decía que si había el primer positivo, todos a casa. ¿Y quién da el primer paso, Ángel? ¿Quién coge y les dice a todos los empleados, nos reunimos a las 11 de la mañana, cuando nos lo dijeron, a las 11:30 la decisión estaba tomada, todos a casa. Y lo comunicamos a las 2, porque lo que necesitamos en esas 3 horas, el comité, fue cómo lo contamos, a quién lo contamos, cuándo lo contamos. O sea, aunque teníamos un plan, todo el comité, incluido el CEO, era toda la transparencia con la que se veía que hacer. Nos tacharon de todo, de alarmistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el único criterio que hubo es que por encima de todo teníamos que cumplir el propósito y lo primero era la salud de nuestra gente. Y luego ya veríamos cómo atendíamos a los clientes. Lamentablemente la pandemia nos dio la razón. Pero a mí lo que me hizo ver es que hay veces que la vida te pone en situaciones donde tú lo tienes que demostrar. Lo más fácil hubiese sido, bueno, vamos a esperar, no seamos alarmistas, esperamos un tiempo, no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se llama activarlo.
Fíjate, nosotros esa decisión en un año duro de pandemia nos hizo crecer 15 puntos porcentuales en engagement en la firma en España. Jamás hemos tenido ese engagement como ha pasado en tiempos de pandemia, porque nuestra gente se dio cuenta que por encima de todo, lo primero era la salud y eran ellos. Y eso ha revertido, hemos tenido más productividad. Luego, bueno, esta es la historia bonita de todo esto, pero en el momento difícil, el único criterio es cómo coño podemos explicar que no nos vamos a casa si tenemos un propósito donde lo que dice es que lo primero son las personas y son nuestras personas. Los clientes lo entendieron perfectamente. Ya te digo que, bueno, al principio alguno no, y hubo gente y medios y gente que no, incluso partidos políticos y demás, pero fue una manera de demostrarlo. Y yo creo que en esta pandemia mucha gente se ha dado cuenta de la importancia de eso. En los momentos difíciles es cuando tienes que tomarlo. La investigación que realizamos sobre la empresa con futuro lo que nos dio claramente es un resultado que está absolutamente alineado con lo que acabas de contar. Las empresas que han definido un propósito con claridad son las empresas que han sido capaces de actuar con flexibilidad, con rapidez, y eso ha tenido un impacto, como tú has dicho, en temas de atracción de talento, en temas de operativos también, y hemos visto un impacto directo en reputación. Estas empresas con un propósito definido crecen en reputación. ¿Cuál es tu valoración sobre la reputación? Mira, y esto tú sabes que tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Para mí la reputación es el prestigio o desprestigio mantenido en el tiempo. Y además implica un reconocimiento de los stakeholders. Claro, el propósito es que es a muy largo plazo. Entonces, claro, el propósito incide en la reputación, salvo en momentos críticos donde lo tienes que hacer. Entonces, si tú vas haciendo las cosas bien a largo plazo, ¿vale? Como estamos haciendo, y de verdad tu propósito está por aportar también en la sociedad con lo que mejor sabes hacer y demás, devendrá esa reputación. Yo creo que eso va a venir porque te lo van a reconocer. Estabas tú hablando al principio, ¿no? Del tema de confianza, cómo lo han hecho y demás. Entonces, volvemos otra vez al tema del long-term value, ¿no? De la generación de valor a largo plazo. Hay que trabajar con las luces cortas y tienes que trabajar con las luces largas. Pero cuando tienes que dar las largas, es que siempre entra el vértigo, porque no te va a dar retorno a corto. ¿Ves? Lo más difícil es, venga, todos a casa. Ya, pero ostras, ¿y si se nos cae el año? ¿Y si luego no podemos remunerar a los socios? ¿Qué hacemos? Y si, pues los ISIS no hay ISIS, porque no hay compañía. Porque si no eres fiel al propósito, nosotros, nuestros activos, Ángel, y tú lo sabes, entran el lunes por la mañana, todo el activo de Iguay entra el lunes por la mañana a las 9 de la mañana en el ascensor. Y se pira el viernes nos quedamos inactivos, y se piran el viernes al mediodía. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que ahora que no iban a ir al ascensor, siguiesen muy enganchados con nosotros. Entonces, por eso era muy importante cumplir el propósito y porque no lo iban a entender de otra forma. De hecho, eso nos ha unido mucho más. Nos hemos dado cuenta, además, que a la hora de contar las cosas, que eso es otra de las grandes maravillas que hay en esto, los departamentos de comunicación cada vez tenemos menos futuro. Y digo que tenemos menos futuro porque tengo un CEO que le gusta más ser DIRCOM que a mí y me mete mano en todas las cosas porque quiere contarlo todo y lo quiere hacer todo y demás. Pero es que también tenemos un montón de gente dentro de la compañía que está contando todas las cosas, no solo internamente, sino fuera. Y les damos la libertad para que lo hagan, ¿no? Con transparencia. Muy bien, Goyo, pues desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Entonces quería una última reflexión porque estamos celebrando nuestro 10º aniversario en Corporate Excellence y me gustaría que hicieras un balance crítico sobre Corporate Excellence. Pues mira, como te decía antes, yo he tenido la inmensa suerte contigo, Ángel, y con Luis en sus orígenes, con Luis Abril, con Alberto Andreu, con Maca, bueno, todos los viejos del lugar que creíamos mucho en esto. Se monta esta historia maravillosa que es Corporate Excellence, pero yo creo que yo te tengo que ser muy franco. A todos nos encanta, pero no tenemos un minuto y luego estás tú. Entonces, todo eso es estupendo porque todos queremos hacer cosas, pero luego tiene que haber alguien que no se rinda ningún día, que quiera hacer todas las alianzas del mundo, que quiera compartir conocimiento con todo el mundo, que se ponga a hacer papers, que nos termine liando a unos y a otros para hacer esto, ¿no? Y luego, Ángel, bueno, pues es que hay que tener la curiosidad infinita que tienes. No nos podemos quedar solo con lo que tenemos que seguir avanzando. El resultado, pues yo creo que el resultado es que hemos conseguido tener una organización como es Corporate, gracias a tu empuje y ganas, que es un referente mundial, que se han hecho cosas que ya le gustaría en muchos países
tener como se ha montado desde España, que cuando lo pensamos hace 10 años, que lo hacíamos con ilusión, fusionando a todo el mundo, porque otra cosa no, pero en esto ha habido muy buen rollo siempre, jamás pensé que podríamos llegar a tener tanto conocimiento y este ecosistema maravilloso que has podido crear, ¿no? Y yo creo que ahí lo que tienes que estar tú personalmente muy orgulloso es del legado que estás dejando, porque todos ahí hemos remado. Pero aquí hay uno que todos los días se levantaba, ponía el barco, hacía, iba, bueno, en fin. O sea que yo creo que ahí te tenemos una deuda inmensa por la bonomía que tienes, que lo sabes, y por la curiosidad infinita, ¿no? Que eso yo creo que las nuevas generaciones, si alguien me dice cómo debería ser una persona en nuestra profesión, Ángel, yo creo que tiene un espejo contigo. Y sabes que aunque somos muy amigos y soy imparcial, pero es una de las cosas, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, la verdad, de todo el trabajo que se ha hecho y creo que es un referente. Bueno, Goyo, me emocionan tus palabras. He de decir que esta tarea no es mérito mío. Tengo un equipo magnífico, empresas generosas que apuestan porque siga existiendo Corporate Excellence y la visión de personas como tú que vieron la necesidad de crear un lugar como este con alianzas, con generación de innovación, con poner al servicio de todos, de todo el tejido empresarial e institucional, pues aquello que hace falta para el futuro, ¿no? Que es la gestión excelente de estos intangibles. Goyo, muchísimas gracias. Nada, a ti, hombre, siempre a ti, ya lo sabes, Ángel. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Has escuchado Una cuestión de reputación, conducido por Ángel Ayosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.